¿Se administra grabación? Miro, cuidado, botón. Ay, me morí. Pinchamos ahí, pero no. El puto lío va a salir. Hola, soy Javier Hola, soy Pamela. y esto es Hackeando la Matrix Podcast. Podcast. ¿Cómo estás, Pamela? Bien, ¿y tú? Bien, bien aquí con harto calor, clima veraniego, pero bien, bien, bien. Así que vamos a empezar este ya tercer episodio, ¿cierto? De este bonito proyecto y esperando obviamente que estos temas de conversación, que son profundos igual también, puedan remover un poco a lo mejor ahí lo que uno tenga de conocimiento, ¿cierto? Y yo creo que esa es la idea. Al final esto, con estas conversaciones no intentamos convencer a nadie, ¿cierto? Ni de lo que nosotros conversamos acá es verdad, sino que lo que nos ha resonado a nosotros, ¿cierto, Gómez? Y que ojalá tal vez pueda también resonar en alguien más. Lo importante también es que nos cuestionemos las cosas que vivimos en este mundo, en esta realidad, que no nos quedemos con lo que los demás nos dicen, incluyendo lo que nosotros decimos, que cada uno de ustedes pueda cuestionar, experimentar y vivenciar por sí mismo las cosas que nos van sucediendo y que se nos presentan en nuestra realidad, sobre todo en este tiempo, ¿cierto, Javi? Que estamos en un mundo lleno de Sí, información. totalmente, por todos Y, lados. y Mucha información. por eso mismo, ¿cierto? El tema del día de hoy va a ser un poquito controversial, estoy segura, para Sí, sí, muchas personas, pero vamos a hablar desde nuestra experiencia, sí. vamos a hablar de lo que nosotros hemos podido observar, qué es lo que sucede detrás de telón, detrás de bambalina, con una narrativa que en pandemia Sí, comenzó es a potente, hacer boom, potente, sí, sí. comenzó a hacer boom, que mucha gente incluso lo tomó como una nueva identidad, que cambió muchas vidas, incluyéndonos a nosotros, cambió muchas vidas. Y este episodio, ¿qué se viene, Javi? Tiene que ver con el mundo espiritual, con este tema de cómo, por ejemplo, fueron cambiando los paradigmas, ¿cierto?, desde el mundo espiritual. Ya ahí hoy, como bien decía la Pame, y a lo mejor le puede pasar, o le pasó también a todos los que nos vean, eh, uno en esta búsqueda, ¿cierto?, de encontrar un camino propio, ¿cierto?, de que hay cosas que te hacen ruido, hay cosas que no te hacen sentido, ¿cierto? Puede llegar a estas corrientes, podría llamarlo así, espirituales, ¿cierto? Y el tema es que al final uno se logra dar cuenta con el tiempo, obviamente, que es como que sale de uno para caer en otro, Mm, ¿cierto? Pero creyendo que estoy bien, encontré mi camino, esta es la forma que yo quiero para llegar a la vejez, ¿cierto? O mi forma de vida. Pero hay unas pequeñas trampitas que la Pama ahí, y obviamente se maneja mucho más el tema, nos va a ir contando. sí, así es que este episodio se titula La gran jaula dorada de la Matrix, que es el mundo espiritual. Porque el Vamos. mundo espiritual también es una programación dentro de las tantas programaciones que existen en esta realidad, así como la programación dinero, la programación política, la Religiosa. programación religión, ¿cierto? O la programación religiosa, programación devocional. El mundo espiritual, que tuvo un auge, un boom potente, sobre todo en terapias energéticas dentro de pandemia, ahí fue cuando se dio a conocer, sobre todo con las redes De sociales, forma ¿cierto? masiva. Las condiciones que tuvimos a nivel general fueron todas propicias e incluso fueron manipuladas y fueron orquestadas para que el colectivo humano diera este vuelco hacia el trabajo interno, pero desde una mirada, desde lo externo finalmente, porque la No real, Matrix, no real, no, ¿cierto? sí, es real, para muchos fue súper real, Claro, para porque mí también fue para súper nosotros sí, real, por claro, lo que para vimos, po. nosotros, pero no quiere decir que sea real o no, sino que aquí el punto es que era otro programa que en el fondo también te condicionaba y te limitaba de alguna manera. Por eso nosotros a este episodio le llamamos la gran jaula dorada, porque en el fondo te hace creer o te pinta una ilusión de que te estás iluminando, de que te estás liberando, de que te estás sanando, de que vas a ser mejor persona, de que vas a estar súper elevado, vibrando súper alto, pero en realidad sigues atrapado
en los mismos programas, en las mismas condicionantes, en los mismos miedos, en los mismos fracasos, en el mismo sistema Matrix, o sea, en la misma red de Alfa y Omega. Entonces, este mundo espiritual es súper sofisticado, es un programa súper sofisticado porque te genera un holograma tan potente y tan real de que estás como en un camino que es como casi correcto Claro, o el camino claro, iluminado, ¿cierto? Que sí. incluso hay gentes o personas que están dentro de este programa y no se dan cuenta que el ego se les exacerba un montón. A nosotros nos pasó y creen que son superiores a sus familiares, que son superiores Claro. a sus amigos, que son superiores a otros, porque meditan, porque se visten de blanco, porque se ponen el skin, ¿cierto? De el Claro. mundo espiritual desde esta mirada, vamos a llamarla más New Age, porque la New Age fue la que también impulsó un poco todo esto. Y eso para mí, perdón, Ujú. perdón que te interrumpa, pero claro, es como la principal crítica que se le hace a la gente que toma otro camino no tradicional, vamos a llamarlo, de que, claro, tú te crees superior. Y bueno, sí, como bien dices tú, pasa. Pero mi pregunta, Pame, y desde la ignorancia igual también, o desde la poca tradición, ¿cierto? Porque uno siempre está como encasillado a una cosa, ¿cierto? Y todo te guía desde que nace, va avanzando, ¿cierto? En su vida hasta que descubrir estas nuevas o nuevas formas de vida o nuevas visiones de vida. Pero, por ejemplo, siempre han existido. Yo me acuerdo cuando chico, por ejemplo, una amiga de mi mamá tuvo una relación personal con un grupo que, mira, si mal no recuerdo ahora, algo de los Oricha, creo. Por lo que yo, siendo Ya. cabro chico, escuchaba, ¿cierto? Mi madre, no, mi amiga se metió con este grupo, y ella contaba que eran con la cabeza rapada, ¿cierto? Que se vestían de blanco, vivían como en comunidad, ¿cierto? Ellos son brujos chamanes. Mira, yo más allá no escuché, Sí, era como lo que escuchaba de es una eso. tendencia más como chamanística, ritualística, igual. Ya. Ese es como su punto Ese es espiritual. como el ya. Claro. Pero no más allá del punto como a lo que pertenecían, ¿cierto? Me llamaba la atención a mí de que, claro, o sea, nosotros de formación católica tradicional, pero ya estábamos conociendo, entre comillas, ¿cierto?, a que existían otras cosas. También me acuerdo, por ejemplo, en la enseñanza media, escuchar a compañeros hablar sobre el budismo. En religión, por ejemplo, que fui al colegio católico, clase de religión, no era que se hablara de lo que era el hinduismo, pero sí se mostraban otras vertientes. Entonces ya algo por lo menos, en mi caso, escuchaba, o sea, sabía que había otro camino. Pero ¿por qué crees tú que desde la pandemia como que eso se exacerbó? Porque si siempre estuvo, pero la pandemia claramente marcó el antes y el después para que se potenciara mucho más. La verdad es que, bueno, para llegar a la pandemia primero hay que ir a las bases Ya, de claro, cómo el funcionan origen, los programas de la IA Alfa y Omega. Dentro de este juego llamado simulador Sion, que tiene ese nombre, lo que pasa es que el ser humano dentro de este juego, y es parte del juego, porque nosotros antes de entrar acá como que venimos con esa condición de que vamos a olvidar nuestro origen para poder jugar claro. en este traje humano, Si no, no podría jugarlo. claro, y poder aprender a detectar, a observar cómo se maneja este juego, poder detectar las reglas del juego y así poder también jugar nosotros con las propias reglas. Claro, Ese es como así, a grandes rasgos, es como el objetivo principal de este juego a nivel neutral. Pero ¿qué claro. pasa? Que desde un inicio tú entras a este juego y por supuesto se te olvida de dónde vienes, se te olvida quién eres, y aquí es súper importante porque la New Age y esta jaulita dorada lo que te promete es volver ¿A tu origen? claro, a lo que eres ¿O verdaderamente. a tu esencia puede ser? Claro, o a conectarte más con lo divino, a conectarte con algo superior, a conectarte con una divinidad que te lo pintan fuera de la religión, Claro, pero vamos claro, viendo, a lo mejor es otra religión más, es como el siguiente nivel de todas las religiones que ya conocemos, porque claro. tiene como casi las mismas reglas. Entonces, lo que hacen los programas Matrix es desempoderar eh, al humano para que siga olvidando, o sea, no recuerde nunca cuál es su verdadero origen y cuál es su poder.
que en el fondo el poder que tiene el ser humano desde su origen, cuando lo recuerda, es que eres creador de esta realidad. Tú eres creación, ¿no? El Dios no está fuera. El Dios es uno mismo, pero no como, yo soy una diosa griega o tú eres un dios griego, Claro, no, claro. sino No que en tiene que ese ver con que sentido. yo soy dueña y dueño de mi realidad y la puedo programar, la puedo crear. Pero ¿qué pasa? Que los programas Matrix todos están enfocados a que tú no llegues a ese empoderamiento, que tú no Claro. llegues a esa soberanía, porque ese es tu origen verdadero. No está fuera de ti, no está en un Dios, no está en otra galaxia, no está en otro universo, está aquí. Cada uno de nosotros tiene su propia divinidad, que es su poder creador, su propia soberanía. Y la Matrix lo que hace, en el fondo, es que tú te olvides de eso y empieces a buscar eso que no recuerdas de ti afuera. Pero de manera falsa. O sea, el objetivo es hacerte creer, Te claro, distrae, claro. eso, Te hacerte hace creer, creer, como dices tú, pero al final es algo, que es algo interno. sigue apagado igual. Claro. Entonces, ¿qué hace la pandemia? La pandemia lo que hizo a nivel mundial es que tú no pudieras distraerte a nivel de sistema matriz, no te distrajeras más con tu trabajo, Ya, claro. con salir a la calle, con ir al cine, con juntarte con tus Con lo que amigos, uno hace con lo que uno normalmente hace normalmente. cotidiano. Te encerró en las casas, ¿cierto? Con tu propio mundo interno y dijo, vamos a ver aquí cómo el humano se enfrenta a sí mismo. A través del miedo, po, porque el miedo era como Claro, lo terrible a través de una condicionante limitante externa, que viene claro, siendo, ¿cierto?, el miedo de el contagiarte, terror, el miedo de la ahora. pandemia. Cómo el ser humano dentro de sus cuatro paredes de su casa se enfrenta a ese miedo que es controlado por otros, por algo externo, ¿ya? O un virus, o lo que sea. No vamos a entrar aquí en No, temas claro, de, ¿cómo se llama esto? De medio conspiranoico. no, porque eso es para otra No ocasión para y no otro tiene tema. que ver con el tema de hoy. Pero en el fondo ese es el contexto que se genera. Entonces, ¿qué hace este mundo espiritual o qué hace este programa espiritual? Es decir, ya los vamos a tener adentro y o sea, adentro de sus mundos y el ser humano va a seguir buscando ese sustento invisible, porque ya no tiene nada con qué distraerse Claro. o tiene lo mínimo con qué distraerse. O sea, simplemente era sobrevivir día a día. A No, ver, pero consulta porque, claro, tú hablas de que uno llega a este juego, ¿cierto?, desconectado, pero se supone que desconectado no, olvidado. olvidado. Claro, y Sí. cuando uno empieza o algo que te hace ruido es porque tú quieres recordar, quieres llegar a lo que antes de que te desconectan, ¿cierto? Es como la... No sé si todos quieren recordar, pero si algo te hace ruido es porque te estás dando cuenta que hay un holograma, que hay una ilusión, que algo no te encaja algo del no cuadra. todo. Claro, No sabes qué, por qué te hace ruido, pero te hace ruido. Y eso quiere decir que tu chispa interna te está diciendo, o tu poder interno, tu te origen, te dice está algo. diciendo, es que esto no es del todo real. Yo por eso te digo, porque ahí está el peligro potente, porque claro, ya tú despiertas ese ruido interior, ¿cierto? Algo no cuadra, algo no encaja, lo quiero buscar. Porque es como una necesidad casi básica del ser humano encontrar la explicación a las cosas. Y en esa búsqueda, claro, ya yo puedo desvirtuar el camino, ¿cierto? Creyendo que si ingreso acá, Claro, voy a encontrar mi objetivo de vida, o voy a volver a mi cuerpo, por ejemplo, por dar un ejemplo. Pero claro, o sea, ahí está como el límite, o sea, cómo tratar de no caer en eso. lo que pasa, Javi, es que imagínate tú entras a un juego donde te olvidas de tu origen, pero Claro, algo dentro de ti todo el tiempo te lo está recordando. Tú mentalmente, psíquicamente no sabes de dónde vienes. Solo sabes que vienes del vientre de tu mamá claro, y ya está, pero hablando de forma intangible, de forma más espiritual o más trascendental, ni siquiera espiritual, hablándolo de forma más trascendental. La religión te dice que vienes de un Dios, que vienes claro. de Eva, que vienes de Adán. Ya, Te explicas te crees cómo el es tu origen. cuento mientras creces súper bien, pero llega un momento en que eso ya te empieza a hacer ruido. Tú dices que aquí hay algo más, pero no sé qué, y empieza la búsqueda. Y en esa Claro, búsqueda es como que imagínate que la IA alfa y omega ve a todos los seres humanos como pequeñas lucecitas. ¿Ya? Todas las lucecitas están de un mismo color, ya. Todo el colectivo está súper bien, siguiendo sus programas, todo lo que ellos programaron. sí, De repente se enciende una luz roja.
para llamar la atención, pues, Y para es un, destacar. claro, y es una persona que se está preguntando, ¿y si ese Dios que me enseñaron en la iglesia cuando niño no es el verdadero Dios? ¿Y qué pasa si hay algo más? Entonces la IA alfa y omega empieza a detectar que muchas lucecitas se encendieron en la pandemia. ¿Por qué? Porque la gente ya no estaba distraída con cosas terrenales y empezó a Claro, preguntarse más hacia adentro, empezó a conectarse más hacia adentro y empezó esa chispita del origen que cada uno tiene empezó a pulsar, pum, pum. Y eso empezó a hacer que las personas se cuestionaran y que buscaran. Obviamente, la pandemia no fue el único momento en que la gente se empezó a cuestionar cosas. Hubo más personas que se cuestionaron cosas desde niños o cuestionaron cosas o desde después mucho antes de la o pandemia desde también, mucho pues. antes de la pandemia. Claro. Pero ahí se empezó a encender una mayor cantidad de búsqueda interna, llamémoslo así, Claro. búsqueda interna del ser humano hacia algo más trascendental, de dónde verdaderamente venimos, quiénes verdaderamente somos, quién soy yo verdaderamente. Y ahí la Y Matrix, ahí la el Matrix otro juego. tomó todo este panorama y la Matrix lo que hace es como un gran ordenador que no ve las cosas buenas ni malas, sino que ve que su sistema se está desestabilizando y busca un hardware, busca un software, busca algún programa para que todo el sistema siga funcionando de la misma manera y no se desestabilice. Y no logre despertar realmente. Y el ser humano no logra despertar a su verdadero origen, porque ¿qué Claro, pasa? Que si uno despierta y se dice, oye, pero es que yo soy un Dios creador, o sea, yo estoy creando mi realidad, me estoy dando cuenta que yo creo mi realidad, si tengo un conflicto es porque hay un afuera, porque tengo un conflicto interno, entonces, ¿cómo ordeno mi conflicto interno? Empiezo a crear mi realidad. eso destruye todo todo lo que hay detrás, No, pues. no es que destruye, Eso, desestabiliza el orden lo de la cambia. matriz, Claro, del juego en general como está ahora. Y eso claro, para un sistema cerrado es peligroso totalmente. porque No, se le yo te pueden entiendo. escapar los algoritmos de las manos en el fondo, porque Claro, finalmente nosotros somos como una gran red social. Si se me escapa un algoritmo, no tengo cómo controlarlo. Entonces eso es lo que piensa la IA. ¿Cachai? correcto, ya. Claro, no se entiende bien. Entonces, Claro, ¿qué hicieron ahí? Empezaron a darse cuenta que la New Age te daba esa búsqueda interna, te daba como el gustito de la búsqueda interna. Ah, sí, hay extraterrestres. Ah, sí, hay seres de quinta dimensión. claro. Ah, sí, hay seres en Avalon. Hay seres que son delfines. O Ah, hay puedo, otros seres sutiles aparte de nosotros. Eso de alguna manera al ser humano que no sabe cuál es verdaderamente su origen, pero aún así tiene ese pulso de que está buscando algo más allá, calma de alguna manera al ego, calma de alguna manera la exacto. mente, te da Una- un nuevo sustento ¿Piensas tú que que eso sale de la al... religión normal, porque ya, mira, imagínate que la persona que empezó a sentir eso Sí, es porque ya la religión normal no le llena, claro, obviamente. porque Algo ya claro, no hay mucho más allá quebró con eso. Claro, en el totalmente. fondo, entonces ya no vibra. La, perdón, la matriz espiritual está hecho para la gente que ya no le llena la religión tradicional. Claro, Y está claro. a punto, llega un punto en donde la gente se cuestiona tanto y dice, entonces, ¿qué hay si esta religión ya no me llena? Encontró las incoherencias de la religión católica, encontró incoherencias en la Claro. religión evangélica, ya no le está llenando. Entonces, llega un punto, esa persona llega a un punto en donde hay dos caminos. O te vas al vacío, al vacío absoluto, la oscuridad, y te descubres a ti mismo en ese origen y despiertas tu poder creador, Claro. o sea, tu verdadero origen, conectas ahí con tu verdadero origen, o te metes a esta jaulita dorada que la matriz ya tenía preparada. Y La eso, mayoría nos metimos a esa jaulita. pero eso es porque también alguien, bueno, estamos claro, la Matrix te captó. En el ejemplo que tú dabas con las luces Es que que la se IA ponen de calor. nos monitorea a Claro. todos. Pero ahí, por ejemplo, empiezan a aparecer, luego cómo funciona la Matrix, porque empieza a aparecer gente que te va acercando a este camino, Sí, porque sería raro que yo solo investigara, eso casi nunca pasa. Puede pasar, sí, sí. obviamente por impulso de uno llega uno solo, pero es como loco cómo funciona que conoce a tal persona que te lleva a tal parte o te presenta a tal persona y ahí Y empieza a meterte, meterte, meterte. lo más curioso es que uno después empieza como a decir esa frase de todo era perfecto. El camino de mi iluminación me llevó Claro, a ese maestro, a ese gurú, a esa guía. A mí, siendo terapeuta, en ese tiempo mucha gente me dio las gracias y me endiosó y me puso en un pedestal sí, diciéndome, po. es que si no hubiese sido por ti yo nunca hubiese despertado las cachas, todavía estábamos todos bien dormidos. O sea, todavía Seguimos me también. estaban cambiando ese Dios religioso que ellas tenían o Claro. tuvieron en algún momento, me estaban depositando esa responsabilidad en mí o en otro terapeuta.
Bueno, eso igual, o en otro maestro, claro, gurú, lo que o sea. buscando, si esto no me ayuda, busco otro que sí, pero al final habla de, lamentablemente, yo creo, como, no de debilidad humana, pero sino a lo mejor Es que es la búsqueda, eso, la sensibilidad uno está como tan susceptible, no sé, esa es la palabra, ¿cierto? El susceptible. concepto Sí. de, claro, que necesito como el apapacho, Imagínate, no sabes quién el cariñito, eres. Toda tu claro, vida jugaste miles de personajes, el del niño, el del hijo, el del hermano mayor, el rol, tu rol, etcétera, el del tu lugar. estudiante. Todo el tiempo jugaste y todo el tiempo, y hay gente que todo el tiempo sigue jugando, nosotros igual seguimos jugando Sí, roles, sí, pues. personajes que no somos nosotros mismos, pero está ese vacío interno que dice, puta, ¿quién verdaderamente soy? ¿Qué pasa? ¿De Algo, dónde verdaderamente vengo? ¿Qué vine a jugar aquí? No es posible que yo venga a vivir solamente para crecer, estudiar, trabajar hasta los 60 años, reproducirme, pagar cuentas. algo más tiene que Algo haber, más po, tiene que algo más haber, que, ¿verdad? claro, y ojalá que todos sentamos se siente ese ruido, Claro, esa con chispita que ese algo desde anhelo, la guata, algo que claro, nace, pero claro, que viene el pulso del origen, exacto, de pero nuestro cuerpo idealmente verdadero. ojalá no tratar de caer a un nuevo paradigma. Pero caemos, No, claro, sí, sí, porque es es parte verdad. del juego. Obviamente claro, porque como dices tú, la Matrix te condiciona, te está como descarriando, ya, creamos, hagámosle creer que ya sí se está descarrilando, pero al final te encarrilan igual. Y en ese sentido, para mí, porque claro, uno ya llega a las personas, ¿cierto? Como te digo, que el logo, cómo funciona ahí el sistema, la Matrix, ¿cierto? De que te presentan las personas justo en ese minuto para calzar, pues, para llegar Porque tú al... creas tu realidad. En Exacto, lo que tú crees, la realidad te lo va a mostrar. lo va a Ahí está tu proyectar, pues. poder creador, lo que pasa es que lo usamos de forma Claro, inconsciente. pero ahí uno no, ¿qué va a pensar? En que, no sé, Nada. pues si tú, una persona se encuentra contigo como terapeuta y tú le solucionas, o no solucionas, le ayuda a solucionar algo, claro, esa O persona, le oh, hace clic algo que le claro, dije. te encontré, encontré a mi gurú. Claro. Y en ese sentido es complejo porque, Ahí hay otro programa de transformación. claro, por eso tiene que ver con el ego espiritual, porque claro, y ahí uno se empieza a dar cuenta, bueno, estos chicas y chiquillos, nosotros nos dimos cuenta ya, cuando nos metimos incluso, ya vamos a llegar a esa parte, de que al final es caer en lo mismo porque, por ejemplo, yo que me crié en la religión católica, hay rango, ¿cierto? Ya, me salí de la religión católica, empecé en esta búsqueda, llegué a otro que a lo mejor no es una religión, supuestamente no era una religión, pero también al camino que voy entrando me estoy dando cuenta que también hay rangos, que también hay una estructura, que también hay Jerarquía. dogma, jerarquía. Jerarquía. Y ahí está el tema, mami, de a lo mejor, que ahí tú no puedes explicar bien, el tema de las sectas, porque también cada cierto tiempo pasan algunas situaciones lamentables, ¿cierto? Y claro, bueno, ¿para qué hablar del tema de los medios de comunicación y la televisión? Eso estamos, yo creo que todos lo tenemos claro cómo exacerban las cosas, pero sí también es verdad que pasa. Y eso el tema de las sectas, por ejemplo, es porque precisamente pasa eso, porque hay jerarquía y hay un líder que uno sigue a rajatabla, o sea, de forma ciega, absoluta. ¿Qué pasa Las ahí? sectas, Javi, son una proyección extrema o polarizada Ya. que el mismo sistema nos muestra como colectivo, como sociedad, de un programa que todos tenemos, que es un programa que nos tiene a todos bien cagadísimos, a todos los humanos, Sí, po. el programa devocional, que Ya, devocionamos, y claro. esto viene de la religión, Sí, sí, po. devocionar, y viene de Egipto, desde las primeras eras de esta humanidad, por lo menos, en donde devocionamos a un ser o a alguien que supuestamente es superior a nosotros, que sabe más que nosotros, por lo tanto nosotros dependemos de ese ser, Un de maestro, esa persona o de ese Dios externo, que claro. esto también está mucho en la Biblia, para vivir nuestra vida correctamente, y lo digo entre comillas, correctamente. Entonces, el programa devocional lo que hace es desempoderarte completamente en tu origen, en tu poder interior y depositar tu poder, por ejemplo, en un líder político. Mucha Claro, gente ahora sí, po. actualmente están, algunos felices, otros no tan felices por el nuevo presidente de Chile y todo el mundo cree que Chile va a cambiar por una sola persona. Mucha No, gente claro. deposita su Sí, poder de cambiar su realidad por un presidente. Ahí está el claro. programa devocional, desempoderándote, distorsionando tu verdadero poder de crear tu verdadera realidad a una persona, a una jerarquía. O sea, está En como la esa, religión pasa lo es lo mismo. mismo, esa necesidad de depositar tu No, forma de no es vivir en una otra persona. necesidad, en el fondo Un es deseo, lo que nos enseñaron. ¿Por ya, qué? claro.
porque tenemos una gran debilidad. No recordamos nuestro origen Exacto, y no claro. recordamos nuestro poder creador. Y es parte del juego. Pero, Ojo, es parte del juego. A eso claro, vinimos, a totalmente. recordarlo, Pero en Pepe, el tú fondo. hablabas del tema, claro, de este tema de caer, ¿cierto?, bajo la figura de un líder o de una líder también puede ser, si eso, el tema de la religión o secta, hombre o mujer, pasa igual. Y ahí, claro, yo sigo, sin darme cuenta tal vez, que sigo metido en un mismo paradigma, en una misma jerarquización. Pero con otros colores, con un Claro, mundo, en el mundo espiritual New Age, con un mundo de más bonito, unicornios, un claro, mundo más bonito que te mantiene en la conectado ilusión con de la vibrando naturaleza. alto, pero vamos viendo que eso no es sostenible en el tiempo. Claro, No es exacto. sostenible en el tiempo, te aleja de ser un ser humano, O sea, claro, por un lado te hace creer algo, pero te está alejando totalmente. de la Y, experiencia terrenal. exacto. Y en esa parte, Mame, pueden florecer mucho más los egos espirituales. Sí, porque no te estás dando cuenta, no te estás observando. O sea, creo que estoy trabajando algo, por ejemplo, estoy trabajando, vamos a nombrar un ego, estoy trabajando la lujuria, por ejemplo. Porque supuestamente esto es lo que me está ordenando este nuevo dogma al que yo quiero pertenecer y que creo que es lo correcto. Claro, te dijo que la lujuria era algo terrible. Eso es una de las características principales de los dogmas y de las religiones. Sí, Te exacto, sí, ponen la pues, parte la negativa y culpa. no, no hay que caer, te meten culpa. Pero te Exacto, dan la solución, tienes que llegar a esto. Y uno está toda la vida persiguiendo, metido en una jaulita, en claro. una ruedita de hámster, donde te ponen arriba como el queso colgando, Sí. y ese queso colgando es como tu ser iluminado. Ese es tu objetivo. Tu Dios te aceptó porque hiciste todo bien, hiciste todo lo correcto Claro, dentro de la religión. claro. O en la New Age, elevarte a la quinta dimensión. Y eso ¿Ya? se te hace Y ahí uno sentir. está todo el tiempo, pero no avanzas. No, claro, totalmente. Pero eso te hace sentir superior al resto, po. Aunque, por ejemplo, yo practico, no, yo no soy superior porque estoy practicando esto, que me enseña, por ejemplo, a que no existen los rangos, pero al final caigo en lo mismo, porque mira, pienso en los budistas, por ejemplo, que se supone que no debería haber jerarquización, pero ya de por sí tienen jerarquía, ¿cierto? Sí. Y tiempo atrás leí una noticia de un monje budista, ¿cierto?, que agredió a una persona. Y claramente eso va en contra de su doctrina, ¿cierto? Pero ¿por qué pasa esto del tema del ego espiritual? ¿Por qué se exacerba tanto el ego? ¿Por qué, por ejemplo, si yo tomo un camino que estamos claros que no es el camino real, pero yo siento o creo que es el real para despertar o para iluminarme, ¿por qué se tiende a caer en que, como yo hago esto, como yo, por ejemplo, medito, soy mejor que ti? Sí. ¿Por qué se tiende a caer a marcar esa diferencia? Porque si tú te das cuenta, y si la gente que nos ve se ha dado cuenta en algún momento, la programación New Age o la programación espiritual, Matrix espiritual, Sí, sí. tiene discursillos, tiene pequeños discursillos que Claro, uno cuando se empieza a meter al mundo espiritual, tú empiezas a alimentarte de esos discursillos. Como por ejemplo, siempre tienes que vibrar alto. claro. ¿Ya? Entonces la gente casi que le tiene miedo a tener una discusión o a tener pena y empieza a, como por ejemplo, a evadir sus propias emociones porque siempre tiene que vibrar alto. O ponerle otra mejilla, como te lo Ese es explica otro te lo enseña la discursillo. religión. Ese es otro discursillo con el programita que más me encanta, que es el programita Jesús de Nazaret, porque es un programa, para mí es un programa que te dice, si a ti te insultan, pon la otra mejilla y nunca pones límites. Y Claro, estás todo sí. el tiempo siendo mangoneado, Y siendo evadiendo también, pues evadiendo los conflictos, o evadiendo evadiendo. conflictos o agachando moño con gente cuando tú de verdad deberías poner límites sanos y no poner límites sanos. Entonces hay discursos, o sea, tú entras a este mundo espiritual y empiezas a leer los típicos libros, el Exacto, Kybalión, que mucha claro. gente que vea esto ya yo creo que se lo leyó o lo escuchó, el Kybalión, la ley del uno, muchos libros en donde están metidos todos esos discursillos que la IA Alfa y Omega ya programó para que fueran parte de esta programación. Y ahí también uno se puede dar cuenta, así como a simple vista, de que todas estas pseudo religiones, ¿cierto? Al final tienen como una misma historia, un mismo origen con un profeta que te enseña tantas cosas. Y Al les final cambian los nombres cambia el nomás. idioma, la ubicación geográfica, Sí. pero como en la práctica pasa a ser lo mismo. Y otra característica también que tiene esta programación es que mezcla Ya, información, ya. Eso mezcla no lo cosas. sabía, Por eso ejemplo, que es Jesús nuevo. es un extraterrestre. Ya, también, claro, Te claro. mezcla una narrativa de extraterrestres con la narrativa religiosa.
claro. Y uno se lo cree. Claro, Y porque uno está, dice, ay, sí, me como uno resuena. está cuestionando, supuestamente cree que está cuestionando y está recorriendo un camino que es como el correcto. Ah, sí, puede ser, tiene Y razón. eso está solamente diseñado para distraerte de tu verdadero origen, que Exacto. está aquí adentro. Entonces, esos discursillos son los que finalmente Hacen que uno el va ego, mal integrando en su realidad, porque son discursos claro, muy alejados de una realidad humana, terrenal, podríamos decir, equilibrada en el fondo. Entonces, claro, tú leíste en los cuatro acuerdos de que si tú meditabas todos los días ibas a tener una mayor comprensión de la realidad y en algunas partes dice, si una persona te agrede, tú debes observarlo nada más no y reaccionar, no debes reaccionar. claro. Y eso sí, es cierto, es una verdad, porque así se elimina el programa. Si tú le quitas la reacción a un programa matriz, el programa matriz se disuelve. Exacto, Pero, totalmente, ¿qué sí. pasa? Que uno, como no ha integrado eso desde su origen y solo lo está integrando desde la mente y desde el ego, Y de algo ah, falso. yo no te voy a responder porque tú estás en rabia y yo estoy vibrando en amor. O sea, tú haciendo al tiro el ego Y haces contrario, la separación, el ego. Yo porque estoy lo que, superior y tú estás claro, porque rango y inferior. ahí alimentas al ego, no Claro, alimentas tu esencia, alimentas el ego. claro. Entonces, son esos pequeños microdiscursos que uno va integrando desde la mente, no desde el origen. Y ahí entra lo que hablamos al inicio del programa, del episodio, perdón, de esta crítica que siempre te hace el resto que te ve distinto y que, no, este ya se volvió loca, este otro, se cree mejor que todos nosotros porque medita o porque no come carne, por ejemplo. Además, pues la realidad ¿Te como lo que te lo refleja? reafirma y te lo refleja. Claro, exacto. ¿Cachai? Como Pasa, cuando yo me metí a este mundo espiritual, yo sentí rechazo de mi familia, pero eso me alimentó mi acuerdo, ego. Y aquí lo digo abiertamente. sin pelo en la lengua, porque yo pasé por eso. Alimentó mi ego diciendo, es que ellos están en un nivel más bajo que yo. Entonces, Claro, como que, no importa, era como hasta, era hasta una parte de mi identidad, decir, no, es que mi familia me rechazan. no me rechaza porque yo soy espiritual y ellos son terrenales. Como que si lo terrenal fuera mal visto y lo Claro. espiritual fuera lo máximo. Y así pasa muchas veces que se empiezan a juntar, Dios mío, la tontera que estábamos. uno se empieza a juntar con los rechazados. Po. Y empieza, lo que hablamos hace un Los, poco, de los cómo rezagados. lo loco de la Matrix, o sea, no es loco, claramente está todo eso manipulado, pero cómo te vas juntando con gente que Es también que, ¿sabes resuena qué? Perdón, contigo. no es manipulación, en el fondo es resonancia. Claro, Porque la matriz claro, funciona por coherencia claro, en el fondo, resonancia. Si tú estás resonando en esa idea, en ese micro vibrando, estás relato, vibrando en estás eso. vibrando en ese micro relato de que, hoy, porque yo soy espiritual, mi familia me rechaza y lo terrenal es menos que lo espiritual, vas Claro. a juntarte con gente que está pensando lo mismo, que está sintiendo lo mismo, que la Matrix Mm. o su propia realidad le está reflejando lo mismo con sus amigos y con su familia. Y eso no es que esté manipulado, sino que al final el sistema está diseñado para que uno resuene con lo que uno lleva adentro Exacto, en ese claro. Y te momento. empiezas a encontrar con gente Claro, afín claro, a tu sentir. sí. Y consulta, por ejemplo, Pame, en cuanto a tú que, bueno, si bien los dos estuvimos metidos en el tema, tú desde la parte también de las terapias, Sí. y ahí puede haber una trampa energética de sanación, que también es un tema bastante fuerte porque, claro, está este tema de la búsqueda de las personas, ¿cierto? Y también yo digo de lo que he visto, por ejemplo, cuando tú hacías terapia, yo obviamente no me metía ni nada, pero de lo que podía escuchar o observar, también de mi experiencia, ¿cierto? Personal para atrás, esa como sensibilidad de la gente de que, claro, necesito algo que, como se podría decir como un caramelo, alguien que me sobe la espalda, que me ayude en mi momento de crisis, ¿cierto? O en mi búsqueda de identidad. Y claro, llego a lo mejor a tal terapia. Que, creo yo que es lo correcto, es lo mejor, porque así yo voy a lograr mi camino, mi objetivo de despertar. Y a lo mejor, claro, pido una terapia, me logran sanar de algo o yo veo algún cambio. Y creo que eso es la verdad absoluta. Qué pasa con las terapias y la falsa, o sea, no es falso, pero esta Hay una trampa, sanación New Age o sí. espiritualidad de esta nueva época? Y esto es muy sofisticado. Hay una trampa y es muy Pasa sofisticado piola, porque ¿o no? trabaja por niveles y es como lo que sustenta esta gran jaula dorada
que es una ilusión súper, súper sofisticada, como la habíamos dicho al principio. Voy a volver atrás cuando comenté que, que cuando uno empezaba a meterse a este mundo y empezaba a alimentarse de estas micronarrativas y microrelatos que tienen parte de verdad y que también están tergiversados, y uno, Manipulado. claro, y uno lo empieza como a integrar solo desde la mente y no desde el origen, ahí pasa un quiebre en la psiquis y a nivel de campo energético también pasa un quiebre, que uno empieza a tener mucho ruido energético, porque empiezas a Ya, alimentarte de mucha información y claro, eso desestabiliza tu campo energético. Y eso la Matrix o el programa espiritual lo sabe muy bien, la New Age lo sabe muy bien. Sabe muy bien que la persona, al no lograr bajar a tierra, encarnar e integrar desde el origen las verdades ocultas ahí, porque sí, va a estar con mucho ruido mental, se claro. va a desestabilizar y va a generar conflictos en su realidad. Entonces ahí nacen las terapias energéticas como onda, te doy la enfermedad, pero también te doy La solución. la solución. Las terapias energéticas que, ay, es que tú tienes conflictos en tu vida porque te falta sanar algo. Y ahí viene el concepto de sanación. Tome, pero consulta esa, una terapia que, bueno, me acuerdo yo que cuando empecé un poco más en este tema, se le llamaba terapia alternativa. Porque Sí, siempre era, complementaria. claro, ahora ya, yo, yo diría que desde que partió este fenómeno del post-pandemia, ¿cierto? Como complementaria. Pero en mi caso, por ejemplo, siempre lo vi como una ayuda al tema de salud, pero resulta que ahora como que se apoderó de que esto es mucho más importante, o sea, nos polarizamos, nos vamos al extremo. Porque estamos en un juego que juega con las polarizaciones. Pero en ese caso, Pame, por ejemplo, ninguna terapia complementaria realmente te sirve, te ayuda, te da una falsa ilusión de Sí, sanación. ninguna. O sea, no, cero ayuda. No, Es un panadol energético, ya, es un panadol emocional, es un panadol psíquico. Porque aquí, claro. para terminar la idea antes de que me Sí, preguntaras eso, sí, comienza el concepto de sanación, ¿cierto? De sí, que tú tienes que sanar algo. Todos los conflictos que tú tienes en tu vida es porque tú tienes que sanar algo. Y si no lo sanas, tu vida va a ir de mal en peor. ¿Ya? Espérate, correcto. porque sé que quieres Sí, no, preguntar sí, algo sí, así, calma, calma, para con poder calma. terminar la idea. Tengo mucha idea, pero vamos, muchas preguntas, pero vamos a poquito. Entonces, la matriz te inventa que tienes que sanar. Para mí la sanación, sí, a lo mejor hay cosas que sanar. Claro, cuando tú viviste un trauma muy fuerte en tu infancia, hay que sanar a nivel emocional, hay que sanar a nivel psíquico y hay que sanar a nivel energético. Pero no todos los conflictos que tú tienes en tu vida son porque tú tienes que sanar algo porque estés roto. No, muchos de ellos son solo ruido mental en tu campo energético, en tu psiquis, Por toda esta contaminación que por uno toda tiene. esta contaminación que uno hace de sobreinformación o porque tú vienes con una estructura desde tu origen, que es el diseño original, que yo lo veo ahora en mi servicio. Ese diseño original se polariza cuando uno recibe esta información externa y uno Ya, deja claro, de funcionar desde su naturalidad y eso genera muchos conflictos. O cuando tú empiezas a vivir un personaje que no eres tú, es cuando se empiezan, la matriz te empieza a generar ese conflicto o sea, me imagino afuera. que afloran muchas cosas, Claro, y porque te va claro, mal en lo económico, y te va ya, mal en lo familiar, y te va mal en los estudios, y te va mal en tu pareja. Muchas veces no es porque tengas que sanar algo, sino que porque estás tan programado con un personaje que no eres, que la matriz te va a poner trabas y trabas porque no claro, estás fluyendo contigo mismo en tu propia naturalidad, en tu origen. Entonces a veces no hay que sanar tanto. Nosotros no estamos rotos, solo nos hemos olvidado de quiénes somos. Y eso es totalmente, lo que sí, po. genera conflicto. Ahora, aquí yo no estoy negando que una persona que fue abusada de niña o niño no tiene algo que sanar. Sí, por supuesto que sí, pero eso Obvio, hay obvio que que sí. sanarlo a nivel emocional y a nivel psíquico, y para eso hay profesionales. Ya, Están claro. psiquiatras, psicólogos, terapeutas, lo que sea, sí, que están enfocados en cómo ayudar a otra persona que procese todo lo que vivió. Y eso yo lo veo más a nivel neuronal, a nivel psicológico, pero lo energético no sana eso, Ya. Y lo en el fondo. energético Lo energético puede, lo que hace es generarte una falsa ilusión de ya, bienestar
Ahí claro. están las terapias energéticas, Reiki, biomagnetismo, Eso mismo te gemoterapia. iba a preguntar. Es una falsa ilusión de bienestar porque lo que hace es ir al síntoma. Yo me siento mal. O no, yo te ordeno la energía, pero sin saber verdaderamente cuál es tu origen, cuál es tu diseño original, cuáles son los personajes que te están conflictuando. No hay un Claro. análisis, no hay un escaneo de tu campo exacto, de qué programa te está gobernando, si el programa devocional, si el programa de escasez, si el programa de autovalidación, no sabes qué programa ahí te está afectando en tu vida diaria. Solo te hacen un reiki, tú te sientes muy bien, te entregan energía, que puede ser, es real, sí, te sientes muy bien, pero no vas a la raíz. Es un efecto placebo. Es un efecto placebo. ¿Y qué pasa? Que muchas clientes llegaron a mí en ese tiempo y con péndulo hebreo pasaba lo mismo. Solamente que el efecto placebo duraba más tiempo. Pero en Reiki, por ejemplo, oh, es que me hice un Reiki y estaba tan bien ese día, pero a los 2 días me ¿Cuánto volví a duró? sentir mal y Claro. volví a sentir la angustia y todavía tengo problemas en mi vida, todavía no me siento bien conmigo misma, conmigo mismo. Claro, porque el Reiki no te va a, nada externo te va a solucionar tu realidad, porque tú tienes el poder de solucionar tu realidad. Oye, ahí mira, dos cosas que a lo que dice recién. Primero, el tema de que, claro, como algo o alguien me soluciona, entre comillas, este problema que estoy pasando, Esa es la base del problema. caigo en la devoción Sí, y me voy contigo. Y ahí entra el tema de que no te dejo porque, o sea, y ahí la codependencia que se puede generar en algunas, que puede ser hasta peligrosa. Y lo otro, Pame, eh, me hace ruido, yo creo que a varios y a varias, porque, bueno, hay un montón de terapias, ¿cierto? Pero la más icónica o clásica es cierto, el tema del biomagnetismo. O también el Reiki, también, ¿cierto? el Las Reiki flores yo de diría Bach. que es lo más icónico, sí, Claro, de puede la ser, New Age y la sanación con ángeles. claro, Reiki. Y yo en lo personal eh, hice sesiones de, bueno, un poco de Reiki, pero principalmente me acerqué un poquito más a lo que es el biomagnetismo. Y me acuerdo que en la universidad tuvimos un profesor que, bueno, en la asignatura espectacular, nada que decir, de historia, buenísimo, capo, seco, pero también él tenía este servicio, ¿cierto?, que a nosotros, sus estudiantes, no lo ofrecía gratis. Entonces, ya primer punto, como que, o poco menos que agradezcan que yo esto lo cobro, pero ustedes se lo hago gratis, pero claro, puede ser a lo mejor para enganchar. Y me acuerdo siempre, porque me dejó también marcando ocupado, de que él nos comentaba de que mucha enfermedad física, la solución la tenía el biomagnetismo. Y me acuerdo de él, o sea, él nos decía, yo un cáncer así, en una sesión te lo elimino de tu cuerpo. Mira el ego. Entonces, claro, uno decía, chuta, igual ya, sí, puede ser espectacular. Por un lado está el tema conspirativo, Te sí, engancha, por porque te supuesto. gusta, claro, porque es una enfermedad que mucha gente lo ha padecido o tiene algún Y no lo familiar, quieres tener. ¿cierto? Y claro, Es como hacer la todo lo posible, solución rápida. claro, todo lo posible para evitarlo, ¿cierto? Pero me hizo ruido porque, chuta, o sea, si esto, a lo que iba, que claro, uno sabe el negocio de la farmacéutica, que mucha gente dice, no, es conspirativo y todo el tema del negocio del cáncer, que hay mucho tema en base a eso, pero que alguien llegue y te diga, no, tranquilo, yo el VIH te pongo uno imán en el ojo o en los genitales y el VIH se te olvida, o sea, no existe. Chao, vuelve a tener relaciones poco menos de libertinaje porque no te va a pasar más, porque está esto. Entonces, el tema es que, claro, alguna gente ya sí puede ser, pero como que te queda la duda, pero el tema es que hay otra gente que va a creer a rajatabla porque te lo dice una autoridad. Una Entonces, jerarquía al espiritual. final empiezo a abusar de eso. Hago lo que quiero total, después voy a la sesión, voy a pagar, la persona no se va a negar el terapeuta porque no, estoy pagando por un servicio, ¿cierto? Y al final se genera esa codependencia. Pero la pregunta va para mí. Efectivamente, una sanación de la terapia que sea, ¿puede sanar una enfermedad física o eso es totalmente falso? Porque es un tema No, también polémico. no, no puede. No lo Por soluciona. sí sola no puede. El que se sana es uno mismo. Es uno O sea, mismo. uno tiene la capacidad Sí. Yo de tuve pacientes, autosanarse. tuve clientes que llegaron con un diagnóstico de cáncer a péndulo hebreo. Y después de varias sesiones de péndulo hebreo, una de las personas me dijo, Pame, me sané. Y me dio las gracias, le dio las gracias al péndulo hebreo, a Los Claro. Ángeles y a todo el tema. Y yo me quedé pensando ahí y le dije, es que no fuimos nosotros, fuiste tú. ¿Por qué? Porque en cada sesión apareció información de su campo. Yo en ese tiempo todavía no sabía que podía conectar
con la lectura exacta que yo hago ahora de los campos energéticos, Claro, ya. de las incoherencias y de las como De lo que pequeñas está distorsiones y realmente programas, pasando de de lo forma que interna. realmente está pasando en el campo. Pero Ya. me llegaba información a través del péndulo hebreo, me llegaba. Y en las sesiones a la chica le llegaba, por ejemplo, en algún momento le llegó la raíz de su cáncer, tenía que ver con un pensamiento que ella tenía rotundamente con su mamá que había muerto. Ella tenía culpa, porque no se había despedido de su mamá y tenía un cáncer en la mama izquierda. Tenía relación como simbólica, energética. Mama izquierda, el lado izquierdo es el lado femenino, Claro. la mama representa la nutrición, la madre es la nutrición. Es un simbolismo Matrix, nada más que eso, no tiene que ver con energía, con espiritualidad, ni nada. Simplemente es un simbolismo Matrix. Oye, perdón. Algo, espérate, algo que Bueno, nosotros le damos sentido ya. a nivel general, eso es un simbolismo Claro, sí. que nos da como un sentido. Exacto, ya. Entonces ella tenía constantemente un pensamiento de culpa. ¿Qué hicimos en las sesiones de péndulo? Aparte de entregarle la energía y todo el cuento, es que ella empezó a trabajar esa culpa y cada vez se empezó a liberar más de su culpa. Y mientras más se liberaba de su culpa, su cáncer se fue achicando hasta que se encapsuló, se lo operaron y ya está. Hasta la fecha no he sabido que ella, o sea, que ella estaba en remisión. O sea, Pero entonces no fue el péndulo en realidad, no, sino que claro, fue la información que a lo mejor sí el péndulo fue una lo puerta, un entregó, canal para entregarle la información, pero ¿qué hizo ella con la información? Eso lo cambió todo. Porque ¿qué claro. hace uno con la información de uno mismo? Si yo me doy cuenta que tengo un conflicto con mi papá y no me cuestiono por qué me molesta tanto que mi papá haga tal cosa, no me lo cuestiono y no me lo pregunto y no hago las paces internamente con mi papá, mi vida no va a cambiar, voy a seguir teniendo ese conflicto toda la vida con mi papá, hasta que yo no haga el clic interno, y yo no suelte, me deje de identificar con algo, deje de tener culpa, deje de tener rabia, trabaje eso, esa emocionalidad en mí, trabaje. Mi mundo interior, mi realidad no va a cambiar, entonces, ¿quién se sana? Claro, ¿Quién te sana? Algo externo, un terapeuta que no tiene ni idea de tu vida y que te claro. ve una vez a las 1000 y que lo único que hace es cobrarte por algo, por hacerte una magia ahí, o lo que tú haces con la información que te entregan de ti misma o de ti Claro. mismo. ¿Cachai? No quiere decir que sea malo ir a un terapeuta, ¿no? Un terapeuta a veces te puede ayudar a visibilizar lo que tú sientes que tienes y no lo puedes poner en palabras, por ejemplo, que es lo que hago yo en sesiones con las chicas. Le digo, mira, lo que yo estoy viendo en tu relato, que a lo mejor hay un programa de tal cosa, ¿te resuena? Oh, sí, me resuena porque cuando niña me pasó esto. Otra persona puede ver las cosas de afuera y te puede entregar información valiosa que a lo mejor tú misma no vas a poder llegar a obtener. No, Y eso claro, está está en bien. otra. Sí. Pero ¿dónde está lo peligroso? Cuando tú depositas ese poder de sanación Un poder en total. una herramienta externa O en la persona o que en lo otra está persona. aplicando. Y cuando tú empiezas a necesitar, a mí me llegaban clientes, necesito mi terapia de péndulo del mes, o si no, no puedo estar bien y no puedo estar Claro. limpia. Esa dependencia Esa casi dependencia, extrema. que es una dependencia que tenía mucho en la antigüedad con los templos, ¿no? Tú que eres Claro, historiador, con las claro. religiones. Pero bueno, es que por eso Si no le voy a rezar a Hathor, o claro, si no le voy a dar una ofrenda a tal dios griego, este año no tenemos cosecha. es que esa necesidad histórica desde siempre de tener alguien que te guíe. Porque claro, como yo no Porque no puedo, recuerdas. exacto, no puedo ni conmigo mismo, la deposito entonces en alguien que yo creo que va a poder. Y eso da tranquilidad, si eso es la verdad de Exacto, las cosas, a todos nos da claro, tranquilidad, porque a claro. veces no todos psicológicamente estamos preparados para tomar la responsabilidad que significa de que somos Hacerte dueños de nuestra responsable, realidad. O pues. sea, todo lo que me pasa es mi responsabilidad. Claro. No es de nadie, no es de mi mamá, no es de mi papá, no es de Dios, no es del diablo, no es de la luna, no No es es del de sol. Mercurio retrógrado. Todo lo que me pasa es mi responsabilidad. Pero ¿qué pasa? Que tomar en cuenta eso y encarnarlo en tu vida diaria, que es lo que significa la soberanía, no todos están preparados para eso, No, no porque uno sea superior o inferior, sino que a veces uno está tan complicado psíquicamente, uno tiene tantos dolores, uno vivió cosas tan fuertes en su vida, que no tienes la fuerza para poder hacerte responsable de tu realidad. Y necesitas un sustento externo mientras vas algo, recuperando algo, esa alguien fuerza. que te guíe, claro. Claro, y por eso sí.
Nacieron estas terapias, no quiere decir que sean malas al 100%, pero ojo, tienen su trampa. O sea, como el nombre lo dice, que sea un complemento, no una Exacto. solución, porque no, Para no tu lo es, pues. camino, pero tú también darte cuenta cuando eso ya no te está Exacto, aportando, no te está avanzando y te está haciendo dependiente y te está limitando o te está desempoderando, que es como lo que claro. principalmente hacen las terapias energéticas o Vale, están diseñadas para eso. Ahora, eso no quiere decir que tú no las puedas usar a tu favor. no, claro. Sí, totalmente, vale, en ese sentido, porque son dos preguntas que no puedo dejar de hacerlas. Primero, lo que decías tú, y se interfiere, o sea, perdón, se interpreta, y que bueno, puede dar también para muchos otros temas, las enfermedades físicas tienen un origen emocional. Yo siento que tienen un origen multifactorial, Ya, no solo emocional. Yo correcto, siento que ya. yo siento que las enfermedades físicas son como la consecuencia final de nosotros habitar muchas incoherencias en nuestro diario vivir, como Ya, por correcto. ejemplo, incoherencia de comer hasta tarde, comer comida chatarra. Claramente te vas a enfermar del estómago o del Mm, hígado si comes todo el tiempo mucha grasa. Ahí hay claro. una incoherencia. No estás Mm, comiendo escuchando tu cuerpo, estás comiendo escuchando tu gula, estás comiendo escuchando tu necesidad emocional, porque hay mucha claro, gente tapa vacíos emocionales con con la comida. comida, exacto. No estás escuchando tu cuerpo. Ahí hay una incoherencia. Por ejemplo, Y ahí se puede generar algo físico, claro, una nota de... una persona que tiene mucha rabia por un familiar, mucha rabia, ¿Y qué pasa? en Pasa su seguido. casa, porque hay Sí, conflictos que no pudo solucionar, etcétera, no pudo soltar cosas que le pasaron de niño con tal persona de su familia, vive ahí en el remordimiento, etcétera, lo que sea, en algún momento va a desarrollar cáncer, porque va a tener tanta rabia mm, que esa rabia se le va a volcar a sí mismo porque no va a salir no lo de suelta, su campo y va a generar una nunca lo soltó. incoherencia y eso va a hacer que sus células empiecen a desarrollar cáncer, se empieza a subir el azúcar, empieza a tener problemas en el sistema nervioso, se va a desestabilizar su cuerpo y ¿qué va a pasar? Va a aparecer una celulita de cáncer. Ahí Claro. se va a comer a sí mismo, U otra porque la enfermedad rabia también. lo que hace es comerse a sí mismo. Ya, pero distintas, o todas las enfermedades tienen un origen Tienen una de muchos incoherencia, factores. una o varias incoherencias de Ya, muchos factores. Por ya. ejemplo, me enfermé de la tiroides, Sí, una enfermedad autoinmune, Hashimoto, que se le llama o tiroiditis, porque yo toda mi vida estuve incurriendo en una gran incoherencia, de que me callaba para complacer a otros, y me callaba, y me callaba. para Ya cachaba llevar la moño, fiesta en paz para también, llevar que la se dice fiesta en mucho. paz. De que muchos caemos lamentablemente en eso. Yo callaba lo que veía, yo callaba lo que observaba. Esto que ahora yo estoy hablando es parte de mi remisión. Tu opinión igual la que lleva, Mi ¿no? opinión también la Es un callaba. ¿Para tema qué? Para no complejo. incomodar, para que otros no me miraran mal, porque yo necesitaba tanto la validación de otros, De necesitaba tanto encajar que otros me validaran externamente, que me dijeran, bien, Pame, estás haciendo bien las cosas. Necesitaba tanto eso, la que lo que valoración. hacía era callarme lo que yo verdaderamente sentía y pensaba. ¿Y eso qué pasó? Que fue inflamando mi tiroides. Mi sistema nervioso empezó a detectar, o mi sistema inmune empezó a detectar que mi tiroides guardaba una incoherencia tan grande que era la que yo no podía hablar, que empezó a decir, oye, hay algo malo en la tiroides, ataquémosla, y ese es el Hashimoto. Te atacas a ti mismo, porque tu sistema inmunológico cree que ese órgano es un agente patógeno, externo, Claro, es malo, en el exacto. fondo. Pero no es mi tiroides la mala, sino que todo lo que yo había guardado toda mi vida. ¿Por qué? Por querer encajar, por querer que otros me quisieran. Y era netamente porque yo tenía la gran incoherencia de que yo no me quería a mí misma. Yo no me valoraba a mí misma. Es que loco como el cuerpo absorbe todo eso. O sea, El cuerpo no absorbe, qué loco. el cuerpo es un traductor, Eso, es como, cómo te te muestra muestra, eso, ahí está la palabra, te cómo te muestra, te muestra comunica y que a muchas través veces de no, enfermedades. nosotros no, vamos a estamos tan metidos en otra que no, nada, vivís tu día y seguís le para adelante. Y lo otro, papel, antes de pasar ya al último punto, que tampoco lo puedo dejar ahí en el tintero porque si no se me va a ir. Claro, entonces, volviendo al punto de las terapias, no son negativas, 100% malas, Las horribles, puedes falsas. usar a tu favor, pero tienes que tener Eso, mucho discernimiento. eso, pregunté, ¿cómo podríamos utilizar de buena manera una terapia que sea realmente complementaria
y no caer en la dependencia de que ya esta terapia, porque me sanó, me hago adicto a esta terapia y voy mensualmente porque la necesito y comienzo a idolatrar al terapeuta o a la terapeuta. ¿Cómo lo puedo utilizar de buena manera y no caer en esos egos? Soberanía. Pero se puede hacer, se Sí, puede tomar una terapia, sí, por ejemplo, una terapia de Reiki y ayudarme en mi proceso, como contabas tú el caso sí. de la chica con el péndulo hebreo, que no fue el péndulo que la sanó, Fue le ella. mostró algo y ella, de manera Integró personal, esa información y se trabajó a sí misma y ya. se dijo bastas internos. Eso Dijo, se puede basta, hacer, ya no voy a sentir más culpa porque no me despedí de mi mamá. Eso fue lo que ella hizo. ya. O sea, Se así reprogramó. se debería hacer una terapia complementaria. O sea, ese es el enfoque que siento yo que es el más expansivo por el momento. Ya, Va a llegar un punto en donde tú desarrollas tal soberanía que ya no vas a necesitar de nada externo. Vas a tener todas las respuestas internas en ti. Y si a veces tienes dudas, lo vas a conversar con otra persona, vas claro. a tomar una sesión, pero ya nadie va a hacer nada por ti. Tú lo vas a hacer todo, vas a estar tan lúcido o lúcida y tú vas a decir, sí, necesito otra perspectiva, pero sé que yo soy la que Tomo la tiene que tomar la decisión. decisión finalmente. Exacto. Entonces la soberanía es Ujú. eso. La soberanía es saber que tú tienes el poder y la responsabilidad de todo lo que te pasa en tu vida y que el resto puede ser un aporte o un apoyo discerniendo si me sirve, si no me sirve. Si esto que me dijo esta persona me alimenta el ego o me alimenta mi soberanía, O sea, el mi propio concepto poder. clave sería poder discernir si esto realmente me ¿Sí? resuena o no. Por ejemplo, te doy un ejemplo concreto. Voy al quiropráctico, nosotros Sí, quedamos al sí, quiropráctico y siempre tengo una hernia en tal parte. Y el quiropráctico me dice, mira, yo te voy a ajustar, pero esa hernia tú la puedes sanar o la puedes mantener a raya si tú vas al gimnasio y fortificas esos músculos. claro. Ahí te dieron una información clave para tú tomar la rienda de tu realidad y sanar tu hernia o mantener la raya para que no te dé crisis, no te duela, No siga etcétera, empeorando. etcétera. Depende de uno. No vas al gimnasio, en 2 meses vaya a volver al quiropráctico y cada vez vas a necesitar menos tiempo. En un mes, Claro. en 2 semanas vas a estar Te siempre vas a ser con dolor, dependiente. te va a costar mucho la vida porque los dolores de espalda son terribles, o sea, casi que no puedes hacer tu vida diaria. Pero también está esa decisión soberana de decir, ok, voy a hacer lo que el quiropráctico me recomendó, porque no porque me lo recomendó él, Sino porque me porque resuena. es algo para mí, es porque me va a sanar a mí. Estoy haciendo esto por mi cuerpo, por mi bienestar, Y a lo mejor en ese camino te puedes dar cuenta que eso te ayudó, pero te dio pie para hacer otra cosa que para sí hacerlo. realmente te va a ayudar y te va a sanar, Y por todo es un ejemplo. conjunto, pero el punto inicial es esa decisión interna. Claro, Si exacto. yo voy al gimnasio, no porque el quiropráctico me lo dijo, sino que a ver, voy a probar si esto me funciona para sentirme mejor. Y si Te realmente yo das, lo siento. claro, y te das cuenta que te sientes mejor y que no tienes crisis de hernia en un año. Y dices, vaya, sí, Ahí estaba esto sí me la, está ahí estaba la sirviendo. clave. Pero ahí recién tú fuiste soberano y te tomaste, como te permitiste el tomar tu realidad, Sí, que tu pues. realidad era ese dolor, en tus manos. Te hiciste cargo, en el fondo. No, Sí, no te le hiciste delegaste cargo al de tu otro, realidad, lo no lo delegaste en delegaste en el otro. quiropráctico. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando uno va al médico. Esto igual se puede, porque Sí, en los también, pues. médicos pasa lo mismo. El médico te escribe una receta y te dice, ya, con esta pastilla se le va a pasar el dolor. Pero depende de ti decir, pero doctor, ¿cuál es la raíz de mi dolor? Yo quiero saber, porque si hay algo que yo pueda hacer para no volver a tomarme la pastilla, entonces lo voy a hacer. Eso es ser soberano. Eso es discernir. Eso es no dejar el poder de tu realidad en otro o en algo externo, en una pastilla, en un médico, en un terapeuta, Y en lo que sea. pasa mucho porque, bueno, a mí me ha pasado y hay mucha gente uno busca como la solución rápida, la inmediatez, pero también se cae el endiosar, no, que si el médico no lo dijo, no, no lo hago porque, o si él me lo dijo, sí lo hago. Y pasa, claro, pero también es porque uno no está en ese sentido, yo creo, o con las ganas de estar más consciente, porque claro, te vas por lo rápido, porque, puta, si me enfermo, no, dame una pastilla rápida porque no puedo faltar a la pega. Pero ahí también uno no está siendo coherente con uno mismo, porque a lo mejor tu cuerpo te está, lo que decías tú hace un rato atrás, tu mismo cuerpo te está diciendo, oye, ojo, calma, que hay que parar un poco por tal razón, pero no, yo quiero ir porque tengo que cumplir con el resto, porque si no, si quiero licencia, por ejemplo, ¿qué van a decir? O estoy pensando a fin de año, me van a cortar. Es un tema complejo que, claro, hay muchas aristas, muchas
otras cosas que a lo mejor aquí nosotros no la vemos, temas familiares, de recursos, pero claro, también está el tema de, ojo, para un poquito, trata de ser un poco consciente o escuchar tu Escúchate. cuerpo. Cuesta mucho Ujú. que, ¿para qué estamos con cosas? Si uno también cae en eso o ha caído, claro, estamos tratando, yo y la persona tratando de no caer, pero es fácil porque te das por lo rápido, por la Sí. solución rápida, no efectiva Y claramente. es así como nos enseñaron. Por ejemplo, Exacto. la Sí, medicina alópata, porque no es medicina tradicional, es medicina alópata, moderna, actúa, claro. está basada en que tú seas completamente, de hecho la palabra paciente lo dice todo. Eres paciente frente a tu Claro. proceso, eres pasivo Estás frente a tu esperando que proceso, otro te estás esperando solucione. que otro te lo solucione, cuando Claro. tú tienes que hacer tus cosas por ti. Tú no vas a tener buena salud sentado en el sillón haciendo nada. O No, sea, totalmente. nadie va a darte una pastilla y vas a tener salud ya, tienes todas tus hormonas limpias y todo el Claro, cuento. No, no, eso va a depender de lo que tú haces a diario y las decisiones que tú tomes a diario. Eso es la soberanía, las decisiones que tú tomas a diario. Y si las tomas desde qué lugar, desde un lugar interno. No para complacer a totalmente. otro, no porque otro te lo dijo, sino que porque tú mismo lo experimentaste y dijiste, sí, esto me hizo bien, o sí, esto, como decías tú, sí, esto me resuena. Claro, ¿Cachai? exacto. Bueno, ahí un gran tema igual también de cómo la medicina cambió, ¿cierto? Pero ya vamos a entrar en otro tema que da para otro Pero episodio. funciona con el mismo programa que Eh, la las matriz terapias. espiritual, esta Exacto, gran jaulita dorada que a exacto. muchos nos estuvo viendo angelito, nos estuvo viendo arcoíris, nos estuvo viendo unicornios de colores, Hasta una persona apareció, me acuerdo, en la tele que supuestamente se comunicaba con los extraterrestres. con Tenía un idioma extraterrestres, y con un lenguaje medio ángeles. raro. Eso, Mami, eso es parte de la narrativa sí, y totalmente. la matriz te lo proyecta. Así que Pero, la gente que sí vio cosas, sí fue real. Pero ojo, pero qué recordemos, real, po. estamos en un juego que es holográfico. Lo que tú creas te lo va a Lo vamos a proyectar, observar. pero no necesariamente es una verdad o es tu verdadera esencia, tu verdadero Claro, origen. Puede ser un holograma, puede ser una, no digamos que ilusión, porque porque lo viste, es po. que ilusión suena falso. No es falso, es real dentro del juego, pero no es verdadero. Ahí está la diferencia. Claro, porque ¿de dónde lo programaste? Para mí, ya para ir cerrando, contarle a los amigos, ¿cierto? El tema de, porque nosotros igual ya hablamos del ego de la espiritualidad, ¿cierto? La trampa de la sanación energética, y lo hablamos también porque nosotros fuimos parte, a lo mejor por un tiempo breve, pero igual estuvimos dentro de algo, Estuvimos metidos hasta las patas los bien caballos metido. con una doctrina llamada la gnosis. Exacto. ¿Cómo la conocimos así, a grandes rasgos? ¿Cómo llegamos a ella? ¿Cómo te acuerdas que llegamos a ella? Yo, cuando tú me conociste, yo ya estaba metida en la gnosis. Yo ya estaba metida en la droga. Claro, metida en, Estaba en los metida problemas. en la droga, estaba trabajando mucho lo que era el ego, porque la gnosis tiene información súper buena, pero también tiene una parte muy doctrinal y una parte muy de Como religión religión, también, claro, así, pero exacto. casi sectaria. Yo diría que ahí está, en el límite, como que En el rosa de limbo. repente los sectarios. Eh, pero en ese tiempo yo investigaba mucho, entrando en el mundillo espiritual pues, y Claro, tomando toda esa información, las personas que esos aparecieron también, microrelatos, ¿cierto? esas personas que aparecieron también, y yo me puse a investigar lo que era el trabajo del ego y el salir viaje astral consciente. Porque como Ya, yo lo hacía claro. de niña, hubo un periodo de mi vida en que yo me bloqueé y yo quería volver a recuperar eso. Entonces la gnosis me ayudó mucho con ejercicios energéticos, ejercicios de respiración, a volver a tomar esa facultad que yo tenía desde niña, en De el los fondo. viajes Entonces, astrales. claro, sí, a Ya, mí me sirvió un montón en ese aspecto, me sirvió mucho para conocer mi propio ego. Ahí fue cuando yo hice un trabajo súper heavy conmigo misma. Eh, Ahí fue como mi proceso yo le digo, o sea, en ese tiempo le decía sanación, pero en realidad es que me estaba desintegrando los personajes que yo creía que eran yo, y ya, estaba empezando claro. a volver a mi esencia, estaba limpiándome un poquito de esas capitas para que volviera para volver a conectar con mi esencia. Pero de mayor hilo ahí entre medio. Entonces, ahí llegamos a la gnosis, y la gnosis tenía un apartado que hablaba sobre la transmutación sexual. Y cuando nos conocimos, yo te conté. Exacto. Pero mira, más allá de la transmutación, también, y que yo lo encontré positivo, porque hasta el día de hoy no es que lo practique, pero lo tengo como
consciente o aprendido más que consciente del reconocer tu ego. Porque claro, antes de conocer incluso yo, claro, a lo mejor sentía rabia, sentía pena, frustración, no tenía idea qué esta era porque nadie te enseña a reconocer tus emociones, ni para nada, nunca, en ningún lado, de ninguna forma, ¿cierto? Entonces, claro, por ahí me empezó a gustar la gnosis. Independiente que, claro, mi pareja, tú, ¿cierto? Me lo estás mostrando. También me resonó, me hizo clic este tema de ya, aquí tengo la forma de poder conocer qué estoy sintiendo, qué me pasa, y comenzarlo a trabajar, porque ese es el tema también de la gnosis. Reconocerlo y trabajarlo para eliminarlo, porque ellos supuestamente, no es que te prometan, pero te dicen que si uno lo trabaja, así como una especie, ¿cierto?, de un monje budista, lo trabaja consciente, consciente, lo va a eliminar. Sí. Y Lo eliminas y te iluminas. exacto. Se te va, ¿cierto?, ese ego y por fin lo derrotaste. Y me acuerdo que había que imaginárselo, ¿cierto? Observarlo, imaginar que uno lo mataba, personificarlo y matarlo con una lanza, ¿cierto? Era todo un ritual psicológico mental, Exacto. Y el tema es que si uno, por ejemplo, caía, simbólico también. simbólico, sí, caía nuevamente en ese ego, también chuta, el corte de cabeza. No fuiste un buen guerrero, cagaste, te fuiste al infierno y no hay... La jerarquía espiritual de la cuarta Exacto. dimensión te iba a cortar la cabeza. Eso decía Renaissance. Y claro, o sea, y no, y literal, te Miedo, cortaban la culpa, cabeza arriba y tú al otro día poco menos que ya amanecías muerto. claro. Porque no, ya cagaste, no hay Muerto ninguna opción. físicamente. Claro. Y la otra gran parte, y el gran tema igual también, fue el tema del trabajo de la energía sexual. Que, bueno, da también para otro episodio, ¿cierto? Que no vamos a andar mucho en qué busca, porque si no, vamos a terminar quizás cuándo. Pero lo empezamos a practicar, leímos libros, igual también la papá me presentó unos libros, ¿cierto? Me acuerdo de algo de, no es la familia sagrada, El puede ser, matrimonio bueno, pues perfecto. perfecto, Hasta el nombre sí, era sí, así igual único. era medio, como medio raro. Y ahí te daba como los pasos, bueno, te contaba que se practicaba desde tiempos milenarios, de los yogis, ¿cierto? Los verdaderos yogis, Los decía. verdaderos yogis, ¿cierto? Los monjes budistas que tenían a su sacerdotisa para practicar esto igual también. ¿Y cuál era como el fondo poderoso, potente de esto? Que si uno lograba controlar la energía sexual, mataba a todo luego. O sea, era como el camino para matar todo luego y lograr a la iluminación y reencarnar y volar como los monjes, ¿cierto? Y Te alimentarte, iluminabas, ese claro, era el cuento, te alimentarte del iluminabas. prana, que no, era espectacular. Y claro, el tema del castigo. Si tú volvías a caer, corte de cabeza, ya hasta ahí no va a llegar. Entonces, como que ya lo practicábamos, ¿cierto? Porque, bueno, tampoco, contexto pandemia, la verdad que tampoco teníamos mucho que hacer. Metido en la pega Matrix, ¿cierto? De nuestras profesiones, encerrado todo el día, comiendo, ahí se activaba el ego de la gula, ¿cierto? El ego de la pereza. Yo, en lo personal, que también tengo un tema ahí con la lujuria, que no sé si es por un componente del masculino o del masculino malentendido, no sé, que también da para muchas otras aristas, pero el tema es que, cuento corto, empezamos a trabajar y de hecho lo conversamos bien así consensuadamente, ¿cierto? Bien así como que ya, A en las calzón coloradas, quitado. y nos pusimos en las coloradas. Vamos con esto, pero vamos de verdad, o sea, no va a Sí. media. Y ahí empezamos, pues empezamos, y claro, lo que decías tú también, el tema de la trampa. Porque yo, por ejemplo, en lo personal, y ahí la Pamela le va a contar otras cosas, que nunca había visto nada espiritual, que me gusta el tema, pero nunca vi un ovni, nunca vi, sentí algo, nada, o sea, a lo más que escuchaba historias en la radio, pero nada más. Sí, comencé de a poquito, y que, chuta, estoy despertando consciente en astral, o me estoy desdoblando. Qué rico esta sensación, estoy logrando el camino, ya, vamos, démosle, sigamos, sigamos, sigamos. Hasta que obviamente uno después ya con el tiempo se comienza a dar cuenta de que, o hace ese clic, chuta, pero esto al final, yo que me crié con el tema de la religión católica, esto con otro nombre, pero al final estoy en el mismo camino, po. Tengo un líder, ¿cierto? Que era el maestro, el creador de todo este sistema. Tengo unos reglamentos, ¿cierto? Que son los dogmas y el gran tema de la culpa. Porque, ¿para qué estamos con cosas? Todas las religiones trabajan Desde la potente culpa. con la culpa. Cúlpate, eres pecador, te Por va a ir mi al culpa, dice, por infierno. mi culpa, por mi gran culpa, dicen ahí Claro. Entonces, de dentro de la ahí, misa. ahí como que chuta, ya esto es como, ojo, algo raro está pasando acá. O sea, Programa. salí de algo, me metí a esto, me está gustando, está dando resultados, pero estoy cayendo en lo mismo. ¿Cómo lo viste tú ahí? ¿Cómo fue qué te hizo clic para decir, chuta, esto no, estamos volviendo a lo mismo de siempre? Sí, yo la verdad estaba muy metida en ese tiempo y era como, yo tenía el programa devocional bien Claro, ya pegado potente. porque como yo Sí. tenía este tema de la validación, ya si mi papá o mi entorno no me validaban,
que me valide Dios. Yo le decía a mi Claro. padre, ¿te acuerdas? Mi Sí, padre, mi padre. al maestro. Hablaba, no a Dios. Ah, bueno, Yo no claro. creía en las Claro. religiones, pero le decía a mi padre todo el tiempo, Un ser superior, a un ser algo, superior, algo cuando había. me di cuenta que el ser superior era yo misma. Porque cada vez que yo le pedía a mi padre que me solucionara las cosas no se solucionaban hasta que yo movía las patitas aquí y se empezaban a solucionar las Hacia acción, cosas. pues. Accionabas Accionaba para mover algo. Claro. claro. Entonces, no, y yo tarde me di cuenta. Me di cuenta ahora hace poco Mira, de todo y ahora, el entramado. ahora me acordé de algo que a lo mejor también te va a recordar, y claro, ahora uno lo dice con tiempo, ya se cae de la risa, pero en el momento igual hicimos cosas que, viéndola ahora, ¿para qué lo hicimos? ¿Para qué crees que lo hicimos? Pero bueno, había que pasar por esa etapa igual también, y al final también es aprendizaje. El tema también de esta, Narrativa del cataclismo, exacto, de la gnosis, que más encima, o sea, imagínense lo que uno está entrando, ¿cierto? Y que ya te gusta, te hace sentido y te dice, no, esto se va a acabar, el mundo se va a acabar. esto es lo último, estamos en el fin de los tiempos y ¡pa! Llega la pandemia. O sea, está más que claro de que todo confabulaba, ¿cierto? Para creer, para que fuera Paranoia real, total. para que fuera real, así como que ya estamos en la verdad absoluta y vamos a accionar. Nos compramos un auto que no era mal auto, pero mala época para comprarse un auto en pandemia porque no teníamos repuesto para nada. El tema es que no nos compramos un auto porque quisiéramos un auto, Exacto, sino que realmente. fue por miedo a que viniera un terremoto, porque la Gnosis tenía esta narrativa de que El fin venía del un mundo, po. cataclismo Sí. y esa narrativa anda dando vuelta, y anduvo mucho tiempo Hace dando rato. vuelta en pandemia. Los argentinos la tienen mucho, hay muchos canales de Argentina que lo tienen. Sí, pero como que también, no solo la gnosis, sino que acuérdense que también hay unas corrientes religiosas, ¿cierto? No las vamos a nombrar, pero que también hablan de que estamos viendo el fin de los tiempos, de que se viene esto, claro, algunos más como película o no, pero de cuál es la raíz de todo, o lo que une, el fin de los El tiempos, fin del que se viene un mundo, un cataclismo. cataclismo, que se van a hundir países. ¿Cómo se llama este planeta que supuestamente viene? El Colubus. Cometa, creo, El también. Colubus es la narrativa de la gnosis, Exacto. ya que es Sí. una narrativa, tomémoslo como tal. Es una narrativa, no viene el fin del mundo. A la I Alfa y Omega no le conviene que el fin del mundo se dé porque Claro. necesita jugadores aquí para drenar energía. Si no, ¿para qué No seguir? no se ¿Para qué condice, seguir? pero Claro, sí le gusta que un grupo de gente alimente esa narrativa para mantener a otro grupo en miedo, porque ahí claro. sí que hay mucha energía que pueden drenar. Y Entonces se con dan miedo, cuenta el jueguito que hay claro. ahí detrás, Con el miedo se cae la manipulación. Si tú tienes miedo, yo te manipulo como quiero. como quiera, claro, claro. Entonces ahí compramos cosas Sí, claro. como para Sí. irnos al cerro por si teníamos que arrancar mochilas de emergencia. Gastamos un montón de dinero. ¿Y cuánto pasaba? Eso nunca va a 4 años, pasar. 5 años. Nunca Bueno, va a pasar. cuando conversábamos con los que estaban metidos también en un grupo cercano ahí, no, sí, este año viene, o el cóbulo se viene Todos los años lo acercando, mismo. Este año exacto. viene, este año viene, este Y año al viene. final, mira, al final también después nos empezó a hacer ruido de que como que este grupo de personas, como que al final esperaba eso, esperaba que ya ojalá ocurra, caiga un cometa y todos Sí, se mueran para decir, se los dije, el tema del ego, de la nosotros jerarquía. teníamos en ese tiempo un pseudo maestro que era un amigo que también hacía terapias, pero que Claro, él tenía como un aire de grandeza, porque él estuvo mucho tiempo en la gnosis, entonces era como un pseudo maestro para fue como nosotros, un guía un guía en principio un guía dentro de la narrativa del de la juego de gnosis, la claro. ilusión. Sí. Y él decía que claro, que iba a venir este cataclismo y que tienes que estar preparada y tienes que rezarle a tu padre para que te salve y no sé qué, la Buscar típica, un refugio, salvadores externos y todo el claro. cuento. Y a mí me empezó a hacer ruido esto cuando ya como que no me calzó mucho, y así como que hay algo raro aquí, es que cuando él hablaba de que mucha gente iba a morir, yo sentía que él sentía gozo porque mucha gente iba a morir. Pero no gozo porque mucha gente iba a morir, sino que gozo como, ven, se Es los verdad lo que, dije, claro, será lo es que quieren. verdad, el ego de tener la razón. Y ahí queda así como, wow. Si la gnosis, estamos trabajando dentro de la gnosis para matar el ego y este tiene el Estamos ego más grande cayendo, que su claro, universo totalmente. y nada más quiere que pase un cataclismo solo para decir, tengo razón. ¿Cómo vas a decir tengo razón si hay un cataclismo y a poco más que vaya a estar muerto? Así, muriendo. Ven, se los dije, tengo razón. Lo No, que porque hace el ego. el tema era que, como nosotros estábamos despiertos y hacíamos cosas para despertar, matando el ego, el tema de la Claro, reproducción sexual, y claro. nos estábamos preparando,
Nosotros somos como los elegidos que vamos a sobrevivir, Y vamos a salir a claro, tontera para adelante. a la montaña, ¿cierto? Y ahí, bueno, pero al final, papi, yo digo que Pasamos por eso, nuestra había que prueba, pasar, nuestra gran prueba de claro. discernimiento fue esa época en pandemia. Y había que pasarlo, si al final uno dice, chuta, Sí, dice tontera y todo el tema, pero bueno, todo aprendizaje, sí. todo pasó porque tenía que pasar en ese minuto, y tampoco que hoy en día seamos una pareja despierta y vamos a la línea, no, para nada, somos totalmente llenos de ego, que sí, conscientemente Es que el tratamos ego de te trabajarlo, sirve, el ego te sirve claro, para seguir viviendo y jugando este juego. El ego lo puedes utilizar a tu favor. exacto, pero tratamos de no caer, por ejemplo, en ese tema de, no, nosotros somos el matrimonio perfecto, porque estamos trabajando, ¿cierto? Para Nuestro nada. ego y ayudamos y llamo a otras parejas que también lo quieran experimentar, ¿cierto? Bueno, mira, sí, a lo mejor eh, el tema de la energía o la transmutación sexual o el ahorro energético sexual, Sí nos trajo sí beneficio. trajo beneficio y de hecho está Sí, comprobado incluso científicamente. sí. Pero nosotros lo hicimos mucho desde Otro, el miedo otro a tema, no caer, porque si claro. fallabas, No, estábamos caías. muertos. O sea, ya Claro. la Gnosis nos mandaba a la cresta y ya están condenados. Pero científicamente sí, sí, igual ayuda el tema, y de hecho en el mundo del deporte se utiliza Sí. mucho igual también. El acumular tu energía Claro, sexual y sí. no botarla en el orgasmo Que eso, ayuda a tener mayor concentración, creo, exacto. más Sí, de hecho en fuerza. el mundo del deporte hay muchos que prohíben, por ejemplo, o aconsejan no tener relaciones sexuales, ¿cierto? Donde se eyacule, sea hombre o sea mujer, ¿cierto? Antes de una competencia deportiva. ¿Por qué? Porque toda esa energía que uno va a soltar, si no la suelta, te ayuda para el rendimiento deportivo. Como digo, hay estudios científicos que avalan eso, pero yo creo que también que eso es un gran tema igual también en el mundo actual de la lujuria, ¿cierto? Lamentablemente los chicos y chicas hoy en día tienen mucho estímulo sexual con la pornografía, con todas las redes sociales, y también puede ser un buen tema para otro capítulo, ¿ah? Para otro episodio. Pero en definitiva, caímos en un tema, ¿cierto? Y acá estamos. No es que ya salimos, ¿cierto? Y le estamos hablando desde nuestra nave, ¿cierto? No, para nada. No. Sino que tratando de conversar, ¿cierto? De que la clave ver lo que dijo Pame. Las terapias complementarias no son malas, que no las estamos demonizando y no, que es lo peor para nada. Pero tienen su trampita, como Tienen su todo en este trampita, juego. exacto. Y me quedo, Pame, con lo que tú una vez también comentaste, creo que me parece en el primer episodio, de saber utilizar las cosas que te da la Matrix a A tu tu favor. favor. Entonces, claro, yo puedo utilizar las terapias complementarias para que me ayuden, para que sean realmente un complemento y no caer en la dependencia de que las terapias me van a solucionar la vida y yo espero que tranquilo mensualmente mi terapia y vivo feliz. O sea, no, Claro, y de no es brazos eso. cruzados y no hago nada por cambiar mi realidad. No, eso es lo peor que uno puede hacer. Exacto. Sí. Ahí está el verdadero fracaso, encuentro yo. Hay gente Sí, que puede dice ser, que pues, puede ser. no fracasé porque No lograste tus metas. porque no estudié lo que quería. No fracasé porque no gano tantos millones al mes. No fracasé porque no tengo una casa, tengo 40 años, no tengo hijos, no tengo una casa propia. Claro. No fracasé porque me separé. No creo que esos no son fracasos. El verdadero fracaso es el que uno no se haga cargo de su poder, de su realidad y no mueva las cosas para mejorar la propia realidad. No muevan el Este es el traste, verdadero vamos a decir fracaso. así. Hay que mover Ser infiel a uno mismo. sí, pues, a tu esencia, y hay que mover el traste entonces Hay conscientemente, que mover obviamente, las patitas y para eso tenemos manos, tenemos sí, pues, pies, tenemos energía, tenemos cuerpo, ¿cierto? Para eso la estamos máquina hay que echarla a viviendo la andar, realidad claro, humana. A eso exacto. vinimos. Vinimos a despertar o a recordar quiénes somos en nuestro origen y a jugar con esas reglas, este juego. Vinimos a salir de los personajes Matrix, venimos a salir de las automatizaciones, venimos a ser quienes somos acá. No vinimos a salvar a nadie, No, para no vinimos nada, a cambiar el para nada. mundo, no, vinimos a jugar de la mejor manera nuestro mejor juego. Y a conversar estos temas, ¿cierto? Que obviamente esperemos que les gusten, ¿cierto? Que les generen a lo mejor ahí conversaciones internas con sus parejas, familia, Y si les amigos, incomodó, mucho mejor, porque donde hay a lo mejor. incomodidad es donde se abre la grieta para llegar a nuestra propia verdad. Porque si no nos incomodamos, También vamos a seguir creyendo lo mismo siempre toda la vida. nos quedamos, como se Y nos dice, quedamos dormidos dormidos los en los laureles. laureles. Exacto. Pame, ya ahora sí, ya para cerrar, eh, podríamos decir entonces que no es que sean malos, porque por ejemplo nosotros acá hablamos de la gnosis. Puede a lo mejor alguien que nos vea, ¿cierto? Practique el budismo o el hinduismo. El mensaje yo creo dejarlo bien en claro es que claramente no estamos criticando ni nada. Si alguien lo quiere sentir y lo quiere vivir y siente que ese es el camino,
¿A quiénes somos nosotros al final Sí, para decir, no, estáis experiméntalo. mal? Dale, o sea, si quieres experimentarlo, dale, dale, porque solo tu propia experiencia te Exacto. va a decir qué es lo verdadero para ti y qué es lo que no. Para nosotros eso no es lo verdadero, porque ya lo Claro. probamos, vivimos y nos dimos cuenta que nada circunstancial cambió en nuestra realidad y nos generó más ruido interno, y más angustia y más cosas internas que lo que ahora estamos mucho más tranquilos, estamos mucho más empoderados, estamos cambiando nuestra realidad, estamos trabajando juntos para cambiar nuestra realidad, reprogramándonos, y sí hemos visto cambios en nuestra vida en menos tiempo de lo que pasó con todo lo que acumulamos dentro de la pandemia, Fue un con toda aprendizaje, po. Fue una este mundo experiencia, espiritual. ese viaje que nos metimos en ese Sí, periodo fue no fue un en vano, aprendizaje. No, porque fue nuestra prueba de discernimiento para llegar a donde estamos ahora. Entonces, si tú te sientes llamado por algo, dale, porque a lo mejor ahí hay una verdad. Entre medio de tanto claro. holograma, hay una verdad que necesitas integrar y ya está, pero no te quedes pegado. La trampa de los programas de la matriz es que cuando tú crees que un programa es la verdad absoluta, ahí te atrapó. De ahí fuiste Y ahí bueno. perdiste el juego, fuiste bueno, perdiste el juego. Lo bueno es estar lo más lúcido posible Claro. para entrar en los programas, ver cómo se mueve, salir, probar otro programa, ver cómo se mueve, salir, pero tú eliges cuál es tu verdad, tú conectas con cuál es tu verdad. No que otro te diga o que el programa te manda un holograma que te diga, no, esta es la verdad. No. Por eso tienes que experimentar. Hay que Hay experimentar. que experimentar. Entonces nos quedamos con esa frase, última frase, ¿cierto? Hay que experimentar Experimentalo por ti por ti mismo. mismo. Todo lo Exacto. que estamos diciendo, no nos creas nada, no le creas nada a nadie, pero sí experimentalo. Porque es muy Sí, fácil, yo no le obviamente. creo a este, yo no le creo a este, y seguir viendo tele en el Claro, sillón, si no lo pruebo, sin hacer no lo nada. siento, qué me genera, qué me produce, qué sensaciones me da, al final no sirve, no es Sí, mucho. experimenta. Eso. Eso, estimadas y estimados, esperemos que haya sido de su agrado esta conversación. Ahí pueden dejar sus comentarios, ¿cierto?, en redes sociales. Se van a venir próximos episodios, ¿cierto? Vamos a Sí, estar ya ahí pronto trabajando porque se vienen tiempos fuertes, se vienen meses potentes igual también, y también hay mucha otra temática que poder conversar. se viene bien divertido el jueguito este añito. Exacto. Eso, chiquillos, Así que así estén que muy bien nos vemos pronto y esto fue hackeando la Matrix Podcast. Podcast. Chao, chao.